Las apariciones del señor Talent. Mary Webb. La primera vez que me encontré con el señor Talent fue durante el verano de 1906, en una pequeña y solitaria posada situada en la cima de una montaña. Para los naturales de aquellos lugares, los días de lluvia no se diferencian en nada de los demás, porque allí se trabaja lo mismo con buen tiempo que con malo. Pero para mí resultaba aburrido el mal tiempo. Llevaba lloviendo continuamente cerca de una semana y estaba pensando volverme a Londres, cuando llegó el señor Talent. Como no pude sacar una impresión que considerase exacta acerca de aquel individuo, su personalidad llegó a intrigarme extraordinariamente. Por mi profesión de abogado, era cuestión de principio saber catalogar a las personas después de un simple rato de charla, lo que en la mayoría de los casos me resultaba empresa fácil. No vi llegar al señor Talent, ni lo observé cuando entraba en el recibidor. A la luz de la chimenea, con su Biblia, su abrigo de lana y su fiambrera de cobre, estaba leyendo un manuscrito, y mientras leía movía ligeramente los labios. Su aspecto era distinguido, con cierto parecido a una especie de insectos nocturnos, muy delgado y con más de 6 pies de altura. Su pelo y ojos eran de color indeterminado, su traje difícil de describir, sus manos plácidas y las puntas de los pies vueltas ligeramente hacia arriba. La nota más apreciable en este hombre era su expresión de pasiva y voluntariosa terquedad. Le di las buenas tardes y le pregunté si podía prestarme algún periódico, pues parecía volver del mundo civilizado. No, dijo suavemente. No, solo poseo un pequeño manuscrito de mi propiedad. Yo guardo tanta precaución con los manuscritos como la que reserva una liebre con respecto a los galgos. Por mi antigua profesión de crítico, padezco la continua tortura de recibir infinidad de ellos para dar mi consejo. Si hubiera sido prudente, me habría librado a mí mismo y a casi una docena de personas de lo que llegó a ser una terrible y espantosa pesadilla. Pero el día había sido muy aburrido, y como ya había agotado Old Moor y alejado algunos salmos imprecatorios, no tenía nada más que leer. Pregunté pues, ¿de su propiedad? Sí, señor, respondió el señor Talent modestamente. ¿Podría concederme el honor? Repliqué sabiendo cuánto le gustaría brindármelo. ¡Qué amable!, exclamó. Un desconocido ajeno a mis esperanzas y aspiraciones, y no obstante, dispuesto a emprender una tarea tan enojosa. De ninguna manera, repliqué con una risa nerviosa. Yo creo, murmuró, aproximándose y observándome por encima, gracias a su mayor altura, como si pretendiera tomar posesión de mí, que me convendría mucho leérselo personalmente. Se me considera con una voz bien timbrada para leer en alto. Mi respuesta fue manifestarme encantado por su ofrecimiento. Tenía la esperanza de que la cena no se retrasara más de las 9. Presentía que la lectura me iba a desagradar. Permaneció de pie frente a la repisa de la chimenea, que, como es costumbre, estaba cubierta por un tapete. Esto, afirmó con voz solemne, será mi púlpito. Entonces comenzó a leer. Me gustaría poderles describir aquella voz lenta, inexpresiva e incontenible. Era una voz que cuanto más la escuchaba, más extraña me parecía. Ahora sé que era como la de un ruidoso locutor que disertara sobre un pesado tema. Al principio procuraba captar todo el sentido de las frases. Resistí la lectura de los primeros 6 capítulos, que eran terriblemente pesados. Me imaginé con toda claridad el escenario, los personajes y los acontecimientos, carentes en absoluto de vigor dramático. Esperaba que al fin sucediese algo. Pensé que los personajes en algún momento realizarían hazañas espeluznantes o nobles y santos hechos.
pero no hicieron cosa alguna. Nada sucedió. El libro era extraordinariamente monótono, informe, carecía en absoluto de vitalidad. Era una descarriada expresión de una personalidad negativa, con una plétora de ideas mudas, rancias y totalmente desprovistas de originalidad. Siempre decía lo que uno ya esperaba de antemano. Siempre parecía que iba a llegar al párrafo culminante, como el momento de un dolor de muelas. Pensé que después de un rato descansaría, pues hasta los más presuntuosos suelen hacerlo, disculpándose y al mismo tiempo esperando claramente que se les indique: tenga la bondad de seguir. Pero en este caso no era necesario, sino realmente imposible. La lenta y monótona voz proseguía sin descanso, con el terrible tesón de un gramófono. Deseaba ávidamente que bajase la voz o la elevase, cualquier cosa para alejar el tedio. Traté de pensar en otras cosas, pero su lectura era demasiado potente para permitírmelo. No me era posible ni prestar atención ni desentenderme de él. Nunca había pasado una tarde semejante. Para colmo de males, la joven sirvienta no acabó de preparar nuestra cena hasta casi las 10. Las horas transcurrían pesadamente. Al fin me atreví a insinuar: ¿podríamos tomarnos un descanso solo por unos minutos? ¿Por qué?, respondió él. Para discutir un poco, murmuré débilmente. No, replicó, estamos en el momento más interesante. ¿No se da usted cuenta de que he desarrollado el argumento para llegar ahora, al fin, al punto más dramático? Todos los personajes esperan atentos la tragedia culminante. Siguió él leyendo, y yo esperando la tragedia culminante. Pero no había tragedia alguna. Me dolía espantosamente la cabeza. La voz continuaba fluyendo por encima de mis sentidos, de la habitación, del mundo. Sentía como si me arrastrase a la eternidad. De repente pensé resuelto: si no traen pronto la cena, lo mataré. Pero pensé esto instintivamente, como se puede pensar de un ciempiés o de un mosquito, y pasé a considerar cómo realizarlo. Me absorbí totalmente, hasta logré desentenderme por completo del sentido de su lectura. Consideré todas las posibilidades: estrangularlo, el cuchillo del pan en el aparador, colgarlo. Me deleitaba con todas ellas. Empecé a sentirme casi feliz cuando repentinamente cesó la lectura. Nos traen la cena, dijo. Ahora podemos mantener una pequeña discusión. Luego terminaré el manuscrito. Así lo hizo, y después me contó todo lo que pensaba hacer con su testamento. Declaró que dejaría todo su dinero para la publicación póstuma del manuscrito. Añadió que le gustaría que yo redactase el testamento y fuera el depositario del manuscrito. Contesté que estaba demasiado ocupado, pero él insistió en que yo podría redactarlo al día siguiente. Yo me marcho mañana, protesté con suficiente enfado. No se podrá marchar hasta que el recadero se vaya por la tarde, alegó triunfalmente. Entretanto, redacta el testamento. Es todo lo que necesita hacer. Puede contratar un crítico que lea los manuscritos y pagar a la casa editora para que los publique. Así seré recordado. Insinuó que si tenía alguna duda acerca de su mérito literario, podía leerme otro. Me di por vencido. ¿Quién no hubiera hecho lo mismo? Redacté el testamento, le dejé una dirección a donde podía mandarlo todo y abandoné la posada. Gracias a Dios, respiré agradecido cuando doblé el camino que me escondió de su vista. Él permanecía de pie en el escalón del portal,
y empezaba a leer lo que titulaba Una pastoral, dedicada a un tratante de ganado que había pedido una jarra de bitter. Después de este fatal encuentro, dejé de pensar en el señor Talent. No supe nada de él hasta que pasaron algunos años. En cierta ocasión eché una ojeada a la lista de libros para ver si alguien me había relevado de mi trabajo publicando la obra del señor Talent, pero nadie lo hizo. Fue unos 10 años después, durante mi estancia en un hospital de Inglaterra, a causa de una herida producida en el frente, cuando volví a encontrar al señor Talent. Convaleciente todavía, tomaba el sol con otros jóvenes, cuando la puerta se abrió suavemente y el señor Talent hizo su aparición. Nos estuvo leyendo durante 2 horas. Me recordaba y habló un buen rato sobre coincidencias. Cuando se marchó, dije a la enfermera: si deja usted entrar de nuevo a ese individuo mientras yo esté aquí, le aseguro formalmente que la mataré. Ella rió de buena gana, pero todos los demás muchachos estaban de completo acuerdo conmigo, y el hecho fue que no volvió nunca más. No mucho después leí en el periódico la noticia de su muerte. Pobre hombre, pensé, abusaba demasiado de sus lecturas. Seguramente terminó con la paciencia de alguien. En fin, ya no podrá leerme más. Entonces recordé los manuscritos y me di cuenta de que si él había mantenido su palabra, las molestias solo acababan de empezar. Y así ocurrió. Primero llegó la clásica carta de un procurador de la ciudad donde él había vivido. Después recibí la visita del escribiente del aludido procurador, que traía una gran caja de hojalata. Los parientes del difunto, dijo, están profundamente disgustados, pues no han heredado nada. Dicen que los manuscritos carecen de valor y que los vivos tienen también sus derechos. Pregunté por qué sabían estos parientes que los manuscritos carecían de mérito. Parece ser que el señor Talent acostumbraba a leerlos de cuando en cuando en voz alta. Traté de disimular una sonrisa. Y ellos piden, señor, compartir el capital en igualdad de circunstancias con el manuscrito. Amenazan con llevar el asunto a los tribunales y han estado recogiendo opiniones legales sobre la conveniencia de exigir una investigación de todo el material en su poder. Miré la caja. Estaba rodeada de un cierto aire de Joanna Southcott. Pregunté si estaba llena. Totalmente, señor. Son copias a máquina cuidadosamente hechas de los manuscritos. Sacó la llave, una copia del testamento y una caja sellada. Llevé la caja a casa aquella misma tarde. Reconfortado por la cena, un cigarro y un vaso de oporto, examiné el problema. Siempre existe un aire de fatalidad alrededor de una caja. Para bien o para mal, encierra una perpetua fascinación para el hombre en general. Un cofre de mago, un joyero, el recipiente de alabastro que contiene esencia de nardo, una cómoda con la ropa nupcial, un sarcófago de piedra. Qué extraño misterio envuelve a todo. De forma que cuando abrí la caja del señor Talent, tenía la sensación de quien deja en libertad un genio. En realidad, esto era lo que había sucedido. Al repasar el testamento y la carta, descubrí que la fortuna era bastante cuantiosa. La carta repetía simplemente lo que el señor Talent me había adelantado. Eché una ojeada a algunos de los manuscritos. Inmediatamente la habitación pareció llenarse con la presencia y la voz del señor Talent. Miré hacia los oscuros rincones de la habitación, como si pudiera andar vagando por allí. Al paso que iba leyendo, por encima más papeles, me daba cuenta de que aquello que me había leído el señor Talent era lo mejor de sus escritos.
Busqué el teléfono para Johnson y le rogué que se pasara por la casa. Es el clásico hombre que nunca llega a hacer dinero, un periodista sin trabas, pero dotado de conciencia. Bien sabía yo cuánto le iba a alegrar este trabajo. Llegó enseguida. Observó los manuscritos con éxtasis, porque por vocación es un crítico y alimenta la eterna esperanza de desenterrar una obra maestra. Creo que lo mejor será que tome usted cada vez una docena y establezca una comparación, dije, el veredicto al final, cuando los haya leído todos. ¿Depende de mí que se publiquen? Depende de usted cuáles van a ser publicados, dije. Algunos al menos deben editarse, según indica el testamento. Pero si yo opinase que no tienen valor, está claro que los pobres infelices obtendrían más beneficios, ¿no es así? Es horrible no tener ni un céntimo. Tengo que reflexionar sobre el caso. No estoy seguro de si esto es posible legalmente. ¿Sabe usted cuál es la norma? Yo la estableceré, dijo Johnson algo altanero. Claro está, si encuentra una obra maestra. Si encuentra una obra maestra, mi querido amigo, dije, le daré 100 libras. Me preguntó si había pensado en un agente editor. Le contesté que había decidido que fuera Jukes, pues ningún libro, por malo que fuese, podría empeorar su reputación, y en cambio, el dinero podría ayudarle a conservar su crédito. ¿Es este proceder justo para con el pobre Talent?, preguntó. Me di cuenta entonces de que el señor Talent se había apoderado ya de él. Si usted se arrepiente de haberse mezclado en este asunto, le dije al despedirlo, como le ocurrirá cuando entre de lleno en él, recuerde que al menos no se los leyeron en voz alta y dé gracias a Dios por ello. No ocurrió nada durante una semana. Más adelante empezaron a llegar cartas de los familiares del señor Talent. Era una prolífica familia. Eran muy pobres, de muy mal genio y no se interesaban lo más mínimo por la literatura. Escribieron desde distintos puntos de vista y en toda clase de estilos. De todas formas coincidían en dos puntos. Carecían de sentido literario y exactitud legal. Cada día me ocupaba más tiempo el leer y contestar esta correspondencia. Si les concedía alguna esperanza, me parecía sentir en el acto la errante imagen del señor Talent, silenciosa, preocupada, resentida. Si no les daba esperanza alguna, recibía la carta de un procurador a vuelta de correo. Nadie, excepto yo, parecía sentir el sufrimiento de las ambiciones y sueños del señor Talent. Se me comunicó que diversas entidades de Inglaterra iban a incoar procedimientos legales. Se gastaba dinero en abundancia para privar al señor Talent de su inmortalidad, pero parecía como si el mismo Talent cuidase de sus propios asuntos. Cuando Johnson vino a buscar más manuscritos de la caja, me confió que no había encontrado ni el menor rastro de una buena obra. Todo era pésimo. Un tipo patético el tal Talent. No, amigo mío, por el amor de Dios, no se deje atacar por esta pesadilla, le imploré. Rechácela, llegará a obsesionarle, como me obsesiona a mí, con su abominable sentido patético. Pienso continuamente en él y en su caja como en un asunto de vida o muerte. Si me siento frente a la chimenea, le oigo leer. Cuando me retiro a dormir, sueño que se cierne sobre mí como una inmensa y descolorida mariposa nocturna. Si lo olvido por unos momentos, aparece una carta de uno de sus innumerables parientes que me lo hace recordar. Tenga usted cuidado con Talent. No necesito decirle que mi amigo no me hizo el menor caso,
y que cuando terminó de examinar el contenido de la caja estaba aún más dominado que yo por la pesadilla de Talent. Amargamente disgustado porque no había ni rastro de arte en aquellas obras, permanecía sin embargo fiel al escritor y no obstante se sentía conmovido por las cartas angustiosas que los parientes enviaban ahora a todos los periódicos. «He soñado», me dijo un día. Johnson siempre emplea el verbo soñar porque es un crítico y considera que esta es una forma elegante de expresarse. «He soñado que el pobre Talent se me aparecía en las vigilias nocturnas y me contaba exactamente cómo concibió cada una de sus ideas. Decía que llegaron como Kubla Khan». Le dije que seguramente le había ocupado toda la noche. «Desde luego», replicó, «y hasta me ha hecho perder el gusto por las obras de arte». Le pregunté si pensaba estar presente en la reunión general. «¿Una reunión?». «Sí, las cosas se han puesto de tal forma que hemos tenido que convocar una. Concurrirán unas 100 personas. Después tendré que obsequiarlas con una comida, y no puedo en consecuencia cargar esto a la cuenta del difunto». «Caramba, eso costará mucho dinero». «Costará, pero me daré por satisfecho si podemos aclarar algo». «No tiene usted buen aspecto, amigo», me dijo. «Parece cansado». «Lo estoy», le confesé. «Talent no me deja vivir. ¿Vendrá usted?». «Posiblemente, pero no sé qué voy a decir». «La verdad, solo la verdad. Pero es tan horrible pensar que ese pobre hombre ha perdido su vida entera con esos malditos y que nunca verán la luz del día». «Peor sería si la vieran, mucho peor». «Si yo hubiera podido adivinar hasta qué grado iba a llegar», dije, «lo hubiera estrangulado en la cima de aquella montaña. He tenido que tomar 2 escribientes para contestar la inagotable correspondencia. No puedo descansar. Todas las noches sueño con Talent y ahora, para colmo, me entero de que un familiar tuberculoso ha muerto del disgusto al no obtener dinero alguno y su esposa, indignada, me ha escrito una carta en la que me amenaza con acusarme de homicidio. Desde luego, esto no tiene importancia, pero indica el estado de histerismo que reina en el ambiente. Me siento muy fastidiado». «Pues peor se sentiría si hubiera leído todos los manuscritos». Asentí con toda el alma. La reunión fue agitada. Estaba claro que todos necesitaban dinero. Se trataba de esa clase de gente de poca vitalidad que ha de luchar para ganar su dinero y que siempre anda escasa de él. Para los niños era la oportunidad de su vida. Los ancianos esperaban prolongar esta un poco más. Los de mediana edad pensaban establecer algún negocio o comprar una casita confortable. Y allí permanecía Talent, fuera de todo ese torbellino, con una existencia espiritual, sin necesitar nunca ni carne ni pan, pero quitándoselo de la boca a sus parientes. A la vista de todas esas personas me hacía tales reflexiones cuando distinguí claramente a Talent, que pasaba frente a la ventana del salón que había alquilado para la reunión. Me levanté, señalé hacia él, grité para que todos lo siguieran. Johnson vino hacia mí. «Calma, viejo amigo», dijo, «está muy fatigado». «Pero yo lo he visto», afirmé. «Era él mismo, el causante de todas las desgracias. Si pudiera echarle mano». Un médico, casado con una de las hermanas de Talent, puntualizó que tales alucinaciones eran muy corrientes y que, sin duda, yo no era la persona adecuada para hacerme cargo del dinero.
Esto me dejó ver un rayo de esperanza, hasta que el asno de Johnson lo contradijo, diciendo tonterías sobre mi carrera. Para variar, una anciana gritó: ¡La iglesia! ¡La iglesia! ¡Consultad a la iglesia! Un sobrino que era clérigo sacó un Nuevo Testamento de su bolsillo y se aclaró que la anciana se refería a aquello de «toma 10 talentos». «Si yo pudiese tomar uno, señora», dije, «sería suficiente». «También habla de esto», replicó triunfalmente. «Escuchen, si alguien tiene un talento, todo está en la Biblia». «Vayamos al asunto», señaló uno de los 13 leguleyos. La legalidad o ilegalidad de lo que proponemos no está afectada en lo más mínimo porque eso está en la Biblia o no, o porque el señor Talent pasase junto a la ventana o dejase de pasar. Los hechos son los hechos. Talent ha muerto, usted tiene el dinero y nosotros lo queremos. Sinceramente desearía que lo obtuvieran, dije, y que Talent los rondase a ustedes y no a mí. La reunión duró 4 horas. Se indicaron las ideas más extravagantes. 1 o 2 sobrinos del finado, echando mano a su espíritu deportivo, sugirieron solucionar el conflicto mediante el juego entre representantes de los posibles beneficiados y representantes del manuscrito. Eran incapaces de comprender que esto no tenía formalidad legal alguna. Se pidió opinión a Johnson. Dijo que desde el punto de vista de un crítico, los manuscritos no eran más que un desatino. Todos lo miraron con cariño, pero cuando precisamente empezaba aquel a recrearse en esta atmósfera, una inmensa dama semejante a Boudicca avanzó hasta él y encarándosele desde su descomunal altura le dijo: «Yo no he leído los libros, ni pienso leerlos tampoco, pero no admito la palabra desatino, pues la considero difamatoria. Permítame indicarle que fui yo quien trajo al mundo al señor Talent». La miró con una mezcla de terror y éxtasis. Ella había traído al mundo a aquel portento. Pero ¿cómo? ¿A quién había ella persuadido? Traté de recobrarme, y cuando retiraba la mirada de Boudicca, observé a Talent que pasaba por segunda vez junto a la ventana. Corrí hacia la ventana y traté de abrirla, pero aquella habitación estaba hecha para reuniones, no para seres humanos, y no hubo manera de levantarla. Cogí la barra de la chimenea con intención de destrozar los cristales. Supongo que debía tener aspecto de loco, y además, como todos estaban demasiado enfrascados en el asunto para atender a la ventana, nadie creyó que yo hubiese visto a Talent. «Debe usted ir a la farmacia próxima y comprar algún bromuro», dijo el médico a Johnson. «Está agotado». Johnson, que no deseaba otra cosa sino perder de vista a Boudicca, se marchó encantado. La reunión de todas formas había llegado a su fin. Una resolución había sido acordada. Las cosas debían solucionarse sin llegar a los tribunales. Nosotros recogeríamos las opiniones de 6 eminentes abogados, con preferencia jueces. Debíamos también someter a la consideración de un crítico de categoría la historia que Johnson considerase mejor. De acuerdo con lo que ellos dictaminasen, se repartiría el dinero o se dejarían las cosas como estaban. Me sentí muy decepcionado cuando emprendí el camino hacia casa. Todas esas gestiones supondrían mucho trabajo y gasto. Parecía que no íbamos a llegar nunca al fin. «Dichoso hombre», exclamé, mientras volvía a la esquina que me conducía a la plaza donde vivo. Y allí, justamente, separado de mí por la anchura de la plaza, estaba él mismo en persona.
Estuve a punto de echarme a llorar. ¿Qué había hecho yo para que los dioses jugasen conmigo de forma semejante? Eché a correr hacia adelante, pero él caminaba más deprisa y en un momento desapareció por una bocacalle. Cuando llegué a la esquina, la calle estaba vacía. Desde entonces, apenas pasaba un día sin que yo viera al señor Talent. Constantemente me hallaba sobresaltado y nervioso, y el miedo a enloquecer empezó a apoderarse de mí. Entretanto, el pleito seguía su curso. Al fin se decidió repartir la mitad del capital entre los familiares. Pensé que ahora volvería a reinar la paz, y por un tiempo así fue. Pero justamente al cabo de un mes, uno de los procuradores me comunicó que algo extraño e inquietante había sucedido. Dos de los herederos se veían tan acosados por alucinaciones relacionadas con el señor Talent que su juicio estaba en peligro. Escribí preguntando qué forma adoptaba la aparición. Dijo que continuamente oía a tío Talent leyendo sus obras en voz alta. En cualquier sitio de la casa donde estuvieran, lo oían. Pensé si me empezaría a leer a mí de un momento a otro. Hasta ahora solo habían sido visiones. Pero si empezaba a leer... Meses después oí decir que los familiares aludidos habían sido internados en una casa de salud. Mientras estuvieron allí, nada oyeron. Pero algún tiempo después, cuando les dieron de alta, con el correspondiente certificado de curación, empezaron de nuevo a oír la extraña lectura y tuvieron que volver al sanatorio. Gradualmente sucedió a otros la misma cosa, pero solo a uno o dos a la vez. Durante el largo invierno, 2 años después de su muerte, empezó a ocurrirme a mí. Fui a un especialista que me diagnosticó una aguda crisis nerviosa y me recomendó un hogar. Yo me opuse, lucharía contra Talent hasta el fin. 6 de los herederos habían seguido dicho tratamiento y gastado hasta el último penique. Consideré el problema. Un exorcista parecía ser imprescindible. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde hallarlo? Consulté a un espiritista, a un sacerdote y a una mujer que son las personas con mayor intuición que yo conozco. Con sus consejos tracé mis planes, pero Lesbia fue quien me salvó. Procúrate un hombre que vaya siempre a tu lado, dijo ella. En cuanto el espectro aparezca, di a tu compañero que corra por detrás de la calle y trate de cortarle el paso. Pero, ¿cómo podrá? No te preocupes, yo sé lo que te digo. Y me miró con una significativa sonrisa. Seguí su consejo, y Talent no se volvió a presentar hasta que mi paciencia estaba casi agotada. Seguí oyéndolo leer, pero solo por las tardes, cuando estaba solo, y durante la noche. Invité a los amigos para que me hicieran compañía tarde tras tarde, pero al acostarme empezaba de nuevo. Johnson me aconsejó que me casase. ¿Qué? Dije. ¿Ofrecer a una mujer un sistema nervioso agotado, un hogar amenazado y un posible fin en el sanatorio? 3 años después de la muerte de Talent, mi acompañante y yo, que salimos más temprano que de costumbre, lo vimos cómo marchaba precipitadamente a lo largo de un callejón sin salida. Tuvimos la suerte de cruzarnos con un taxi vacío. Lo llamé. Subimos. Nos detuvimos justamente frente al fantasma. Saltamos fuera y nos arrojamos sobre él. «¡Dios mío!», exclamé. «Es de carne y hueso». Era un ser totalmente corpóreo y no estaba alarmado en lo más mínimo.
Lo metimos en el taxi y lo llevamos a mi casa. Ahora Talent, dije, responderá de lo que ha hecho. ¿Cómo no está usted muerto?, pregunté enseguida. Pareció ofenderse. No he muerto, replicó suavemente. Lo anunciaron los periódicos. Yo di la noticia. Estuve en América. Fue muy fácil. Y mis continuas visiones y el mal causado a sus parientes que terminaron en el manicomio me enfurecía por momentos. ¿Sabe cuántos están allí? Sí, lo sé. Muy interesante. ¿Interesante? Era un asunto que merecía la pena, dijo. Posiblemente usted no comprendió que yo era un aventajado psicoanalista y que nunca tomé en serio aquellas novelas. En realidad eran parte de mi experimento. ¡Cielos, qué experimento! En plural estaría mejor, dijo, pues fueron diversos experimentos. ¿Pero para qué, maldito desvergonzado?, grité. Para mi magnum opus, dijo modestamente. ¿Y cuál es ese abominable magnum opus, viejo pillo? Mi obra será famosa en el mundo, dijo complaciente. Todo esto me ha proporcionado magníficas oportunidades. Fue tan fácil aparecerme a mis parientes y experimentar con ellos. Lástima que no pudiera seguirlos al sanatorio. Esto le molestaba más, sin duda, que todas las molestias causadas. ¿Era usted, pues, quien leía siempre? Siempre. ¿Y fue usted quien pasó frente a la ventana en aquella horrible sala donde discutíamos su testamento? Sí, el mejor de todos los espectáculos. Y ahora, viejo tramposo, antes de que decida lo que he de hacer con usted, dije, ¿qué es el magnum opus? Es un tratado, dijo con la placentera expresión que me sacaba de quicio. Un tratado que eclipsará todo lo que antes se ha escrito sobre este tema. Su título es Una completa investigación sobre la capacidad de resistencia humana, con muy numerosos experimentos.